Ok, no, vamos entonces a 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 hasta el versículo 33. ¿Alguien lo puede leer completo o lo dividimos en varios espacios y lo leemos entre varias personas? ¿Quién se anima? Yo lo tengo. Ok, Ángela. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis sobre algunos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Mashiach, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que venden en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Por, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que no doy gracias? Si coméis pues, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ok, muchas gracias, Angelita. ¿Qué leemos? ¿Qué leemos, mis amados, para que antes de empezar a estudiar el versículo 2 o analizar el versículo 1 de Romanos capítulo 14? ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? ¿Qué leen? Pues
A simple vista, lo que se lee es, ¿cómo digo? Mal entendido o mal leído, lo que se puede leer es una justificación para ya comer de todo, ¿cierto? O en muchos momentos se ha entendido así, o para entender que simplemente si hacemos una oración por algo, ya eso está limpio o ya es apto, ¿cierto? Es como se ha entendido en, en muchos, en muchas denominaciones o como lo entendíamos antes. Pero principalmente la clave estaría cuando dice, mm, no encuentro el versículo, cuando dice que hagamos todo como para el Señor, ¿cierto? Ahí eso cambia todo, porque no es según lo que nosotros entendamos, sino lo que ya el Señor ha establecido. Ok, ok, Angelita, gracias. ¿Quién más quiere participar de dar su opinión o lo que usted ve, lo que lee? Si nos enfocamos entre el versículo 23 al 33, pues la verdad es que tanto Primera de Corintios 8, todo el capítulo, y este capítulo 10 nos da una claridad, ¿cierto? Es más, empezando el capítulo 10, habla de la idolatría. Y también habla de que si tú participas, como dice en el versículo, en el versículo, dice en el versículo 13, mirad a Israel según la carne lo que comen de los sacrificios, no participáis del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes de lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí está hablando algo clave. Cuéntanos, amor. Levantaste la mano. Sí, Chava Chalón. A ver, antes de decir qué leemos, yo pienso que tenemos es primero que ver lo que no estamos leyendo. ¿A qué me refiero? Al leer esto tenemos que entender que es una carta a una comunidad que se está formando donde no es la tierra, que es en Roma, y donde mayormente son gentiles que están llegando al Señor, ¿cierto? Entonces, el contexto de los gentiles que están llegando es el contexto nuestro. Lo que pasa es que ahí no lo sabemos porque solo estamos leyendo una carta. Entonces, por eso pienso que es importante primero hacernos la pregunta antes de mirar lo que estamos leyendo para partir con supuestos muy claros. Primero, ¿cuál es el primer supuesto? Pablo nos ha venido hablando en los capítulos anteriores que la ley es santa, que la ley es necesaria y que la ley es la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando en el verso 1 comienza de que no hay que hablar de opiniones, aquí lo único que tenemos que tener de referencia es la Torá, la escritura, porque con eso es que Pablo estaba edificando esa comunidad de creyentes que están llegando al Señor y a la palabra, porque es que el mismo Pablo le está diciendo, le dice a Timoteo que la palabra de Dios toda es útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de preparar y hacernos perfectos hasta, ¿cierto? Hasta la medida de la plenitud de Mashiach, como dice en la carta a los Efesios. Entonces, para no caer en lo que Angelita mencionaba, lo primero que tenemos que ver es contexto. Aquí vamos a hablar de Torah, no vamos a hablar de opiniones personales, que eso es lo que se define al débil en la fe, cuando ya mete opiniones o leyes orales, ¿cierto? Entonces, creo yo que es importante primero tener ese contexto. Pablo está edificando con la escritura a un nuevo grupo de creyentes que vienen de las naciones, quiere decir del paganismo, como veníamos nosotros, de la idolatría, ¿cierto? Entonces, por eso no podemos entender que ese versículo cuando dice que vaya a la carnicería, coma de todo, no, porque usted y yo vamos a la carnicería, pero usted y yo ya sabemos por la Torah qué es alimento y qué no es alimento.
Entonces, básicamente nosotros no vamos a, nosotros podemos comer de todo, claro, de todo lo que haya de pollo, de la vaca y del pescado, que es lo que Dios ha establecido que es alimento. Entonces, por eso creo yo que es importante primero tener contexto. Y ese versículo no es clave. No discutáis sobre opiniones, porque aquí Pablo no va a hablar de opiniones, ni de leyes orales, ni de leyes del judaísmo, sino de lo que Dios ha establecido que es alimento. Eso era lo Ok, que quería aportar. ok, amor, muchas gracias. ¿Quién más quiere aportar? ¿Quién más quiere participar de lo que estamos hablando? Según el pasaje que acabo de leer, Angelita, de 1 Corintios 10, teniendo en cuenta lo que acaba de decir mi esposa, ¿qué leemos? Abre, abre el micrófono, dale, dale. Me llama la atención donde dice el 4 y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y de la roca que era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. O sea, a pesar de que todos estaban en ese mismo, que el Señor a todos los trajo en un mismo caminar, pero todos, algunos no agradaron al Señor, aunque el Señor los sacó a todos. Eso me llama la atención. Ok, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo, ¿cierto? Es lo que estaba Mm, mostrando ahí en la escritura. Es lo que se lee, ¿cierto? Lo que se lee ahí en exacto, ese, sí, en sí. ese caso específico. Mm, A pesar de que todos tomaron, dice que bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Machía, era Dios mismo, ¿cierto? Era el mismo alimento, la misma palabra, el poder de Dios. Muy bien. ¿Qué más vemos? A ver, yo por qué quise que leyéramos este pasaje. ¿Por qué quise que leyéramos este pasaje antes de empezar a leer Romanos capítulo 14, versículo 1? Porque aquí hay varias cosas que llaman la atención. A mí personalmente me llaman la atención. Cuando dice que yo siempre usé ese pasaje, versículo 23 de 1 Corintios capítulo 10, para unas cosas muy diferentes a lo que verdaderamente está diciendo acá. Cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Está hablando de un contexto, ¿cierto? Partiendo de lo que dice mi esposa, de Levíticos 11, que ahorita lo vamos a mirar, donde sabemos qué es alimento y qué no es alimento. Aquí está hablando en forma específica lo que ha sido consagrado a los ídolos, ¿cierto? Ha sido consagrado a otros dioses o a demonios o lo que como quieran llamarlo, es entender de que por motivos de conciencia, yo no debo preguntar por motivos de conciencia, ¿por qué? Porque están llegando personas nuevas, digámoslo así, los gentiles, y los gentiles están haciendo sus chavás, están haciendo sus reuniones de amigos. Entonces van a servir un plato que es alimento, según Levíticos 11, pero resulta que puede que no lo haya hecho como ellos consideran que se deben de hacer, o que si de pronto se ha consagrado a otro Dios. Entonces, más bien usted reciba, todo lo come, pero no pregunte por motivos de conciencia, porque puede decir, no, sí, es que ese fue consagrado al Dios no sé qué, pero es alimento. No, no le veo problema a eso, porque como ellos no son pueblo, yo no conozco la Torá, yo no conozco a profundidad la Torá, entonces yo no le veo problema. Pero el que sabe, el que conoce, dice, no, yo no voy a comer eso. Quién sabe que, y si eso le agrego, eso lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a ver ahora, no quiero entrar todavía, Juanca, bienvenido, eso lo vamos a ver ahora, es mirar lo que dice en el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, aquí no se trata de quién es más o quién es menos, ni de darle calificativos en un momento dado que lo hace sentir mal, que lo hace sentir que no está creciendo, que no está entendiendo, que no está... No, Dios a cada uno le va mostrando, pero de parte tuya, y lo aclara,
Dice el versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Qué está hablando? No es de todo en el sentido de que vende marrano, que vende marisco, no, de todo lo que se vende que sea de acuerdo a Levíticos 11, ¿cierto? Levíticos 11, dice de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, por motivo de conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si llega a preguntar y le dicen, no, lo que pasa es que esa carne fue consagrada al Dios tal. Entonces, ya sabes, no debes de comerlo. Ahí lo aclara, vea lo que dice. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, el poder está de Dios, ¿cierto? Si algún incrédulo os invita, ojo, algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No es que te pongan un sapo y te lo comas, no que te pongan, no, de lo que es de acuerdo a Levíticos 11. Está hablando el contexto. Ha sido sacrificado a los ídolos. Si usted pregunta y le dice, venga, y si le agrega a eso, que lo vamos a ver ahora, le agrega que es que usé el cuchillo, que este era carne de res, y usé el cuchillo que era para carne de pollo. Entonces, inmediatamente el que es judío, el que tiene esa ley, que lo vamos a orar, ese decir, no, 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 yo no puedo comer eso. Sencillo. O ese fue consagrado al Dios tal, peor, ese sí no debo comerlo. Aquí lo dice, mira lo que dice el versículo 28. Vea, mas si alguien nos dijere, ojo, esto fue sacrificado a los ídolos. Ah, ya la cosa se especifica. No lo comáis. Si alguien le dices, tú preguntaste, y él le dijo, ¿sabe qué? Eso fue consagrado al Dios no sé qué. Por causa de aquel que lo declaró, o sea, por el que me dijo, no lo comáis. Perdón, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, por motivo de esa persona que te dijo, y, o sea, qué pena, hermano, pues yo no puedo comer eso. Yo no lo voy a comer. Porque tú ya me dijiste que eso fue consagrado a tal Dios. Yo no lo voy a comer. Entonces, el 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro, no. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? O sea, en última lo que decía Angelita ahorita, o sea que una cosa que no es alimento, yo la santifico, oro por ella, entonces ya me la puedo comer. No, no, no. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo como para la gloria de Dios. ¿A qué se refiere? No es que me den lo que sea y yo voy a hacer lo que Dios establece. Perdón, que ya lo santifico y me lo puedo comer. No, lo que decía Angelita ahorita, que se ha usado en las religiones tradicionales para justificarse. Amor, termino y ya te doy la palabra. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo de todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, hasta nosotros. Como también yo os, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, que eso no sea motivo de contiendas, que eso no sea motivo de descalificar, que eso no sea motivo de hacer sentir mal al otro, sino entender de que cada uno está en sus procesos y que Dios mismo le va dando el entendimiento. Cuéntanos, amor. Sí, algo que también me parece importante con esto de la oración es que la Biblia dice que cuando yo, por la palabra de Dios, eso lo dice en Tito, por la palabra de Dios y la oración, yo lo santifico, pero no dice lo purifico, dice lo santifico. Y el ser algo santificado significa apartado para Dios. Entonces, por eso Pablo está diciendo allí, no preguntes, ¿cierto? Si te sirven un pollo, algo que es alimento, estoy hablando de lo que es alimento, Ujú. una res, un pollo, un pescado que se pueda comer, que tenga aletas y escamas. Bueno, si a mí me lo están sirviendo, por eso es tan importante inmediatamente, yo no me voy a poner a preguntarle, venga, usted se lo dedicó a la Virgen de tal. No, no, yo lo primero que tengo que hacer es, Señor, gracias por esta provisión, este alimento.
y yo lo recibo y lo recibo de tu mano. Ahí lo estoy santificando, estoy diciendo, esto lo viene de Dios y estoy dándole la gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia dice que yo debo hacer, santificar, pero yo no puedo purificar lo que ya Dios ha dicho que es tamé, que es desorganizado, que está incompatible con Dios, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia, que era lo que no entendíamos antes, era que una cosa es santificar, o sea, apartar para Dios, por eso el dar gracias por los alimentos es tan importante, porque eso es lo que hace que yo pueda comerlo con tranquilidad, porque yo se lo estoy entregando al Señor y estoy dando gracias a Dios, pero yo nunca voy a purificar. El único que ha dicho lo que es tamé y lo que es taor, lo que es compatible y lo que es incompatible es el Señor y lo estableció. Como dice Salmo 119, tu palabra es eterna, eternamente hasta cuando el Señor lo diga, ¿cierto? Entonces, creo que es importante también conocer ese concepto de lo que es santificar y de lo que es purificar. Ahí no dice purificar, sino santificar, o sea, apartar para Dios. Muy bien, amor, muchas gracias. Así es. Oli, levantaste la mano, cuéntanos. Hola, buenos días. Es Bueno, que este tema todavía lo sigo, o no sé, exceptuando un ejemplo que voy a poner, pero no lo veo, o sea, no sé cómo se practique hoy esa situación, o sea, si Pablo escribiera esa carta hoy, ¿a qué se referiría? Yo veo, por ejemplo, no sé, en diciembre que pues, están las fiestas y que de pronto le mandan a uno un plato de comida, igual lo que yo veo es que la mayoría es cerdo, entonces es raro que uno se comiera algo de esa época, pues como de esa época de diciembre, porque todo es cerdo. Pero yo no veo la practicidad hoy, o sea, no sé un ejemplo más práctico y más real, porque nos hemos La quedado en la natilla y los carne. buñuelos, Oli. la natilla y los Y buñuelos. eso, yo veo lo de Este, diciembre de natilla y buñuelos, exceptuando eso, no veo como más campo, No, pero porque, mira que perdóname, en cada fiesta regional hay platos. Por decir algo, el San Pedro en Neiva, lo tradicional es el asado huidense, son los dulces, como que cada región, creo que en Barranquilla también hay una comida como, entonces como ya uno sabe que esas fiestas son patronales, o sea, dedicadas a santos, pues todo lo que venga de allí. Si tú en diciembre me dices, ve, te invito a comer natilla y buñuelos, no, porque en diciembre, no, invítame otra vez, porque no tiene nada malo comer natilla y buñuelos, pero no en esa época por la connotación. Creo que esa es la aplicación hoy día. ok, menos mal no como natilla, ¿La qué, perdón? que menos Ah, mal menos no mal que como no como natilla. natilla. Ok, vamos a mirar ya, antes vamos a arrancar con Romanos 14, versículo 1. Aquí Pablo aquí comienza a introducir un concepto muy técnico que habla del débil en la fe, ¿cierto? O el débil en la fidelidad. Pero, ¿qué es ser débil en la fe? Vamos a partir de ahí. ¿A quién se le llama débil? ¿Cómo identificar el que es débil? Si no, si no seguimos leyendo el capítulo completo, si no seguimos leyendo el capítulo completo de Romanos 14, ojo, presten atención a esto. Si no seguimos leyendo, porque el capítulo mismo lo va a aclarar, ¿cierto? Si no seguimos leyendo el capítulo completo, pueden salir conceptos que aprendimos, ¿cierto? Que aprendimos el que tiene problemas para obedecer los mandamientos. Por ejemplo, ese puede ser un débil en la fe, puede salir. Otro es el que cae en la transgresión y vive en esa lucha. Ese puede ser un débil en la fe. Otro es el que tiene un pie en la palabra de Dios y un pie en el mundo. Ese es un débil de la fe. Puedo sacar ese concepto. Y no tiene que ver con esto, nada que ver con Romanos 14. Nada que ver. Aquí Pablo lo aclara a continuación. Y Pablo, si leemos en griego, debilidad en la fidelidad, es decir, debilidad con relación a Dios. Ojo, debilidad con relación a Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros, yo estando en la escuela militar en el año 83,
Yo hice mi carrera completa de oficial. Y resulta que en esa época hubo algo coyuntural en el país y se necesitaban oficiales así rápido, necesitaban más oficiales y resulta que no había buena cantidad de oficiales. ¿Sabe qué hicieron? Cogieron soldados profesionales, soldados bachilleres, y en cuestión de 6 meses los sacaron oficiales. Los sacaron oficiales en 6 meses. Presten atención a lo que le estoy diciendo. Los sacaron en 6 meses oficiales y quedaron al mismo rango de nosotros, los de escuela, los que estudiamos, los que nos quemamos las pestañas. El mismo sueldo, el mismo rango y muchos fuimos inconformes con eso y le hacíamos bullying a ellos. ¿Por qué? Porque estábamos en contra de lo que se había decidido. Eso pasa cuando usted toda la vida ha guardado la palabra y llega alguien y usted está andando juicioso, ¿cierto? Como son los judíos, el que es practicante, y llega, resulta que el que estaba por ahí bien perdido, bien enredado, bien en el mundo, y te dice el Señor, dice, no sabe que no es por obras, usted es salvo, hermano, usted es injertado al pueblo. Entonces el otro, el que, no, un momentico, yo llevo tanto tiempo en esto y este viene aquí a metérseme al rancho. No, no, un momentico, yo no estoy de acuerdo. No está hablando, sino que hay una inconformidad porque yo he sido educado con unas enseñanzas y con una estructura que el otro, quién sabe si lo hace como yo lo tengo o como yo lo aprendí, entonces me cuesta. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Aquí tenemos que mirar, y me llama mucho la atención, tenemos que mirar el griego. Cuando tú miras el versículo 1, aquellos que tienen Strong, yo los invito a que lo miren, a que lo verifiquemos. Cuando tú miras en el griego, vamos al griego, aquellos que tengan griego, ahí dentro de su aplicación, vamos a leer ese versículo en griego y resulta que usted va a encontrar que no aparece la partícula en, no está en el texto griego. No sé si alguien me retroalimenta, me ayuda con esto, diciendo si lo está encontrando. Espérate que yo estoy buscando aquí la Biblia. A ver, Espíritu de Dios, ayúdame, por favor. Ya, aquí está. Ah, no, perdón. La griego, la griego, la griego, la griego, la griego, la griego, aquí está. Ok, entonces, vamos nosotros. Ay, qué fue lo que hice, hombre. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1, y lo miramos en griego y nos va a decir lo siguiente. No sé si alguien me está siguiendo en eso. Dice, a él, pero a la confianza, siendo débil a la confianza, que estén recibiendo así, no hacia dentro, discriminación de razonamientos. ¿Qué está diciendo? No aparece la partícula en, sino que aparece S de, ¿cierto? S de, o sea, es al que es débil en relación a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios ha hecho. En el caso que puse el ejemplo de la escuela militar, yo estaba eh, eh, recriminando, ¿cierto? Que el que llegó en 3 meses se hizo oficial por la necesidad del país y ellos no pasaron, estuvieron escasamente 3, 4 años después de que pasó la parte coyuntural en el ejército, fue un momento puntual. Yo estaba débil por lo que el gobierno estaba haciendo y aquel que conoció al Señor, que ha venido guardando la palabra, que ha seguido también las normas o la ley oral que ellos establecieron, él le cuesta creer que esta persona que se está convirtiendo al Señor esté entendiendo lo que yo entiendo. Y es lo que está diciendo, es en relación con Dios, mas no es que no estén andando con Dios,
mas no es que no esté cumpliendo los mandamientos, mas no es que es que está en el mundo y está en Dios. No, ese no es el débil. El débil es el que no dice no dice que desfallece o el que está desanimado. No, esa debilidad es con relación a la determinación, ¿cierto? O decisiones que Dios ha tomado. Del que no era pueblo, lo ha hecho pueblo. El que estaba lejos, lo ha traído cerca. El que estaba inmundo, lo limpió. Eso es decir, no le gusta lo que Dios ha dicho o ha determinado. Esto es lo que dice a los gentiles que han sido injertados. Está diciendo a los gentiles que el que está llegando a su casa, que lo invitó a comer a su casa, a un judío, entienda, entienda que hay algunos que no están de acuerdo en lo que Dios está haciendo. No está de acuerdo que cómo así que este gentil, quién sabe que, cómo partió la carne, quién sabe con qué cuchillo lo hizo. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, porque el versículo 2 nos lo aclara de Romanos 14. Si seguimos leyendo, el versículo 2 da lo que dice, porque uno cree, Romanos 14, uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil, perdón, otro que es débil, come legumbres, come legumbres. Entonces aquí ya nos comienza a explicar. Cuéntanos, amor. Qué pena que esté tan habladora, pero es que a mí me apasiona este tema. Pues en la escritura hay un ejemplo muy fácil de entender lo que tú estás explicando, amor, y es cuando Pablo regaña a Pedro, porque cuando estaban los de Jerusalén, él no se sentaba a comer con los gentiles, pero cuando no estaban los de Jerusalén, los de la circuncisión, que eran los judíos, ahí sí se sentaba. Entonces ahí Pablo le exhorta a Pedro, porque en ese momento Pedro le daba temor, porque como eso eran leyes del judaísmo, del fariseísmo, entonces él le daba temor como delante de ellos hacerlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese momento Pedro estaba siendo débil en la fidelidad, porque estaba aceptando, ¿cierto? Como esas leyes, esas alhajas judías, y no estaba aceptando que Dios ya, por eso el Señor le tuvo que decir no purificado. Ese es el ejemplo bíblico más, me parece a mí, más ejemplificante de lo que es un débil en la fe. En ese momento Pedro fue débil en la fe, ¿cierto? Porque como que a él le daba, sí, le daba temor, y entonces tanto que Pablo lo exhorta y pues lo regaña, digámoslo, de buena manera, pero le hace ver que está actuando mal, que está actuando como un débil en la fidelidad. Ujú. No has creído en lo que Dios ya ha determinado. Ajá. Es un tema de relación con Dios. Muy bien. Levanta la mano primero Oliver y después Juli. Oli, cuéntanos. No, que realmente escuchando la carta, realmente esa conversación que escribe Pablo hoy la tendría que escribir en sentido contrario. Lo que pasa es al revés. Hoy el reclamo es, en el contexto que nos movemos, es podemos comer de todo y comer lo que está escrito está mal. Ujú. Así es, así es. Así lo han tomado. Julito. Shabbat Shalom para todos. Yo tengo, a Shabbat ver, shalom. dentro del contexto, como decía Oliver, ¿no? O sea, a ver, yo voy a poner un ejemplo para poder que todos entendamos, a ver si es un débil en la fe o simplemente no es pueblo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Hoy hay, por ejemplo, una persona que guarda Shabbat, que guarda las citas. Eh, Posiblemente no se congrega asiduamente, pero está o sigue escuchando la escritura. Pero resulta, vamos a poner un ejemplo, pero resulta que se come unos choricitos de cerdo o cae en alguna cosa de esa, pero guarda Shabbat, está en la escritura, va a las citas. ¿Lo podemos tomar a eso, a una persona como un débil o directamente no es pueblo? Eso es, pienso que puede ser un ejemplo práctico del día de hoy, ¿no?
Es que lo que pasa es que ahí específicamente, dentro del contexto que estamos hablando, no está hablando del débil de la fe en el contexto. Sí está hablando de que igualmente de pronto la persona no tiene claro de que ese alimento no es alimento, porque igualmente dependiendo del proceso, yo lo digo no solamente por mí, porque yo también lo viví, sino que hay muchos que yo sé que sí ha vivido un proceso que Dios se le ha venido mostrando y ha ido haciendo los correctivos. Pero aquel contexto que está hablando, no está hablando del que come cerdo, no está hablando del que guarda chava y come cerdo, no, no está hablando de eso. El No, contexto no no, está está hablando bien. de eso. No, yo lo quise poner como ejemplo, simplemente como un ejemplo, tomando algo de la vida cotidiana, de la vida real, y ponerlo como ejemplo, porque no sabía si aplicaba o no, ¿no? Lo quise poner así como ejemplo. Pero, ajá, Y lo otro que no sé, tal vez nos puede ayudar un poquito es que entre lo que leímos al principio y entre comenzar a leer Romanos 14 a la mitad o al final de Romanos 14, me parece chévere lo que Pablo, para no leerlo todo, son unos versículos cuando dice, entendiendo a todos para ganar a todos. O sea, eso está como entre la mitad del principio de Romanos 14 y de lo que se leyó primero, perdón, de Primera de Primera Corintios Corintios. 10. Sí, sí. Y Sí, él está pero, no, hablando, dice, dime. pero nunca está hablando de que se coma lo que no es alimento. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de cómo Pablo, en estos primeros versículos, después si quieren lo leen entonces, Primera Corintios 9, del 19 al 21, Claro. o sea, cuál es la astucia de Pablo sin dejar de aplicar la Torá, cómo ganar, como dice ahí, me pongo en el lugar de los que están fuera del marco de la Torá, aunque yo sigo estando dentro del marco de la Torá. El versículo 21 lo dice muy claro, ¿no? Ujú. Dice, con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien que está fuera de la Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Torá de Elohim, sino dentro del marco de la Torá, como es apoyado por Mashiach. Entonces, es como entender también, creo que, no sé si se nos hará fácil que el Señor nos ayude a Lo que entender pasa, la a ver si te astucia de logro, Pablo, ¿no? a ver si te logro entender, si te logro entender y si alguien lo está viendo diferente puede intervenir. A ver si logro entender. Lo que yo veo en Pablo es que así yo pregunte que eso fue consagrado a un Dios, pero es kosher, Pablo se lo come, no tiene problema con eso. Pero por motivo del otro, por no afectarle, él no lo hace. Esa es la astucia que él usa. Esa es la Ok, astucia que perfecto. usa Pablo. Pablo está diciendo, no, es que, él dice en una carta, es que ningún demonio tiene poder. Yo Claro. no tengo problema con él. Pero él, por motivos de conciencia de quien me respondió, yo no Claro, lo hago. Esa, claro. para mí, esa es la astucia de Pablo. Perfecto. Pero él Ah, no, nunca súper. está invalidando la Torah. Él nunca invalida la No, Torah. claro, no, por Ni supuesto que tampoco no, lo acepta. Ni porque él tampoco lo mismo lo acepta, dice ¿no? aquí. Él dice que él no se sale del marco de la Torá, él lo está diciendo. Pero Ujú. era entender como la astucia de cómo Claro, manejarnos nosotros hoy con el bombardeo que tenemos aquí alrededor entre claro, familiares, todo el claro. contexto de un cristianismo evangélico erróneo, religiones y todo lo que querrás, ¿no? Pero Es como, por muy ejemplo, importante, si alguien te muy, llega a decir a ti, es que a mí me enerva que tú digas Yehoshua. O sea, me gusta lo que tú dices, pero me incomoda que diga Yehoshua. claro, Listo. Yo no le digo Yehoshua, hermano, le digo Jesucristo, tranquilo. Le digo claro, Jesucristo. claro, claro, Pero no quiere decir de que yo, ¿cierto? Si yo sé que le incomoda, pero él está ávido, ¿cierto? Está ávido de Dios. Ahí donde está la astucia, digo yo, pero claro, si alguien quiere hablar, que lo hable, ¿cierto? Ahí está la astucia de Pablo, digámoslo, hoy en día, o que yo llegué a la persona y llegué con los yo con los tzitzit, inmediatamente a decir, llegó un judío. Entonces, si yo puedo tener los tzitzit, pero lo puedo tener hacia adentro. Y no tengo problema con eso. Pero por no
atropellar al otro, que es una cosa cultural, también es espiritual. O sea, hay una cantidad de cosas ahí. Entonces yo no lo hago. Yo no lo Claro, hago. Ahí está, para mí ahí está la astucia. No sé si alguien quiere decir algo diferente. chévere. Ok, Angelita y después mi esposa que levantó la mano también. Es que estaba mirando en el Strong la palabra débil, y me llama la atención que tiene el G770 y hace referencia a enfermo o necesitado, ¿cierto? Que de pronto cambia un poquito la perspectiva porque pues cuando uno le dicen débil, uno o cualquier persona no quiere sentirse débil, pero cuando habla de enfermo necesitado, recordamos lo que dice Marcos 2:17, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿cierto? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, tiene un cognado que es el 769, que habla de fragilidad, ¿cierto? Y eso me llevaba a mí a pensar en lo que dice Primera de Pedro 3:7, cuando dice que traten a las mujeres como un vaso frágil. Entonces pensaba yo que también de cierta manera en la Biblia, cuando habla de mujer, se refiere al pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces me parece que ambas cosas se relacionan cuando dice recibir al débil en la fe, por lo que tú decías, porque es el enfermo y es el frágil con el que el Señor tiene un trato individual, ¿cierto? Entonces, que no seamos nosotros piedra de tropiezo en llegar a atropellar, a decir, eso no se hace así, no debes tener esto, no debes hablar de esta forma, no debes pronunciar esa palabra, porque ya el Señor está teniendo un trato con ellos. Y ahí es donde nosotros debemos recibirlo, ¿cierto? Darles de lo que tenemos, de lo que ya el Señor nos ha permitido conocer, pero recordando que son como un vaso frágil, recordando que son esas, esos que el Señor menciona en Marcos, como lo fuimos nosotros en su momento, esos enfermos por los cuales viene el Señor, a tener un trato con cada uno, un tratamiento diferente con cada uno, y que no vengamos nosotros a hacer todo lo contrario y de una forma despectiva o de una forma que no refleja el amor del Padre, antes alejarlos y la gente diga, no, pues es que si este es el que estudia, entonces ni para qué, no quiero Ujú. conocer nada. Y ok, gracias. Ya le doy la palabra a mi esposa, viéndolo, escuchando lo que tú dices. eh, Nunca se nos olvide cuánto nos costó a nosotros llegar donde hemos llegado, cuántos errores hemos cometido, cuántos errores. Y aún, sabiendo que, y les digo, ¿no? Para que lo considere. Y eso es un llamado de atención también que les hago, ¿cierto? Un llamado de atención. Desde enero yo les entregué a ustedes la agenda de las citas o las fiestas. Y ya estamos a 8 días y solamente Julito me llamó a ver qué se necesitaba para la cita. De resto nadie ha llamado qué vamos a comer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar. Entonces, yo voy a recriminar, no, simplemente sí les digo, ¿cierto? Con amor y con respeto, pero se entiende que hay una cita, ¿cierto? Es como cuando usted le dice se va para Europa en agosto, pero usted tiene que ponerse las vacunas estas y estas faltando 6 meses. ¿Será que usted tiene que llamarlo donde la van a poner la vacuna y decirle, ve, señor, acuérdese que usted en 6 meses viaja, tiene que ponerle la vacuna? Eso lo hacen, pregunto. ¿Eso lo hacen? No lo hacen. ¿Cuál es el tema? El tema es que es claro, es como el Shabbat, es lo mismo. El Shabbat a estas alturas del partido, si no hay claridad que el Shabbat no es para hacer otras cosas diferentes, sino el estar en oración, el estar en la lectura de la palabra, entonces, ¿por qué estoy haciendo tal cosa? ¿O por qué programé tal cosa? ¿O por qué no está siendo claro?
¿Yo lo voy a recriminar por eso? No, no, porque Dios le está mostrando. Ah, para usted ya es claro, chéverísimo, muy bueno. Para otro no, para el otro no. Y ahí es donde está la astucia. Bueno, ¿cómo le digo? ¿Cómo le muestro? ¿Cómo le enseño? No, yo no le voy a enseñar, el que le enseña es el Señor. Yo como no, Dios a través de mi vida le puedo mostrar. Entonces, el tema de lo que está hablando Angelita, ¿cuánto nos ha costado a nosotros llegar donde llegamos? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros, a ti y a mí, entender lo que entendemos hoy en día? Nos ha costado. A mí me ha costado demasiado. A mí me ha costado. Entonces yo veo que el otro está subiendo, pues yo tengo misericordia. Yo no lo juzgo, pero no quiere decir de que no lo anime. Venga, mi hermano. No, esto es posible. Sí es posible, hermano. Pero es que, ¿cómo voy a hacer? No, tranquilo, sí es posible. Sí es posible. Entonces quería hacer ese aporte. Cuéntanos, cuéntanos, amor. ¿Ibas a decir algo? No, era más o menos lo que estás hablando respecto a la pregunta del caso hipotético, pues que nos plantea Julito, de esa persona que empezó a conocer la escritura, que empezó a guardar Shabbat, pero que de pronto por ahí se echa sus chicharroncitos o sus choricitos, ¿cierto? Yo inmediatamente me acordé de Hechos 15. Hechos 15 es donde a nosotros se nos da un parámetro muy claro para conocer más que si el otro es pueblo o no, porque creo que esa tarea no es nuestra, es si yo soy pueblo, ¿no? Es como, es mi mínimo, es el mínimo que Dios establece y son cinco cosas. Yo antes entendía que eran tres, no, son cinco. Porque si vemos en Hechos 15 dice que el mínimo para considerarme creyente es apartarme de idolatría, apartarme de impureza sexual y apartarme de asesinato. Ahí van las tres. Pero el siguiente versículo dice, porque ellos cada Shabbat, ahí va el cuarto, guardo Shabbat, van a ir al lugar de reunión, en esa época eran las sinagogas, a la asamblea, a estudiar la escritura. Entonces, esos son los cinco mínimos que a mí me dicen si he sido llamado a ser pueblo, ¿cierto? Los tres que mencioné, más Shabbat, para estudiar la escritura, ¿cierto? Porque el Shabbat es para eso, el Shabbat es para hacer el bien y el bien es estudiar la escritura. Entonces, mire qué importante, ese es el mínimo. No dice comerse, dejar de comer cerdo, no, ¿por qué? Porque dice claramente, porque ellos lo irán aprendiendo de Shabbat en Shabbat, o sea, cada vez que uno se congrega, va aprendiendo, va siendo formado y educado. Entonces, estaba pensando en ese caso hipotético de Julito para que nos ayude un poquito, más que por el otro, porque en última yo no sé a quién Dios va a llamar a ser pueblo, pero sí el mínimo para mí. A ver, yo estoy en Shabbat, listo, yo estoy estudiando la escritura, es Hechos 15, perdón, sí, Hechos 15, me están preguntando los versículos. Entonces, para que lo miremos bien y veamos que ahí se establece. Está en Hechos 15, eh, desde el versículo, desde el versículo 19, 19 al 21. Lo que pasa es que es muy válido lo que dice mi esposa, y eso ya se hablaba anteriormente, pero es muy válido que aquí viene implícito el Shabbat y viene implícito el leer la Torah, el leer la Torah. Lo que pasa es que se especifica tres cosas que van a poner como requisito, ¿cierto? Al que se está convirtiendo. Al que se está convirtiendo, al que se está acercando, que al menos se separe de los ídolos, ¿cierto? De la idolatría, del asesinato y del adulterio. Son síntomas para los que están llegando. Pero una vez llegados, entendamos que es escuchando la palabra, ¿cierto? Dando testimonio ante el mundo que yo guardo Shabbat o el Shabbat me guarda a mí, ¿cierto? Y me congrego, estoy dando testimonio. Estoy siendo testigo del poder de Dios. Estoy siendo testigo del poder de Dios. Entonces, vienen implícitos, ¿cierto? Para ellos mismos, pero ahí específicamente habla de los tres, para que cuando están viniendo,
¿cierto? Ya llegaron, ya, o sea, es como voy a decir una cosa, no sé si aplica, es como la boleta de entrada. ¿Cuál es la boleta de entrada? Que deje la fornicación, la idolatría y el asesinato. Esa es la boleta de entrada. ¿A dónde va a entrar? Al Shabbat y a leer la escritura. Claro, él ya entra, por eso dice que manden una carta. Dice ahí, dice, manden una carta, manden, escriban, sino que se les escriba, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y del ahogado de la sangre. Porque a Moisés, o sea, ya cuando entra la carta la carta, la boleta de entrada, ¿cierto? Ah, ya dejaron esas tres cosas, listo. Entonces entran a qué? Al Shabbat, que es una señal entre Dios y su pueblo, donde damos testimonio al mundo, que le creemos a Dios y no le creemos a Roma ni a Constantino, que lo cambió para el domingo, y que se ha hecho un carnaval con el Shabbat, que en última la gente nunca guarda el Shabbat. Entonces, y lo segundo es que cuando te congregues es a estudiar la palabra de Dios. No es, no es a buscar amigos, que vienen los amigos, amigos soy de los que te temen y guardan tu palabra. No es que yo venga a congregarme, pues que como yo no tengo amigos, entonces venga, haga parte de este club y aquí puedes hacer lo que quieras, sigues lo mismo, pero tienes unos amigos, aquí compartimos un cafecito, compartimos una merienda o un alguito y sigas en lo tuyo. No, 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 no. Aquí vienes, primero que todo, da testimonio al mundo. Segundo, es para leer la escritura. Y la escritura es la que te va a enseñar. No es la ley oral, no es el parecer de uno, no es la opinión del otro, sino que es la escritura. Es lo que yo entiendo en Hechos 15, ¿cierto? Es lo que yo veo. Pero aquí es válido porque viene implícito, viene implícito. Si inmediatamente tú recibiste la boleta, voy a entrar al cine, voy a ver X película, entro a esa película, no a otra película, a esa película, ¿cierto? Igualmente, ¿dónde voy a llegar? Al Shabbat y a seguir la escritura, no seguir dogmas de hombres, ni enseñanzas de hombres. Y si no está, lo que me están enseñando no está en la Biblia, yo no lo sigo. Y más bien, si quiero investigar, miro de dónde viene. Ah, esto lo puso en tal siglo, en el concilio no sé qué, Roma lo estableció, en el concilio tal lo estableció Roma, en esto lo metieron no sé qué, y es, ya. O sea, la palabra es la que me da entendimiento y me pone esa línea derecha y se da cuenta que lo que está torcido sale y seguimos derechito por donde es. Es lo que yo, en este momento escuchando a mi esposa, se me vino aquí a la mente el tema, ¿cierto? Como ampliando y siendo un poquito más específicos en el buen sentido, es válido, son cinco cosas, es totalmente válido, totalmente válido, totalmente válido, pero si es como las tres son como la boleta de entrada, es lo que yo veo, no quiere decir que sea así, ¿no? No sé si aporté algo o los confundí más, o los confundí, no los confundí más, sino lo que los confundí. Entonces, mis amados, para continuar con este estudio, como viene el versículo 2 viene algo interesante, ¿cierto? Vamos a ver, vea lo que dice el versículo 2, vea lo que dice el versículo 2 de Romanos 14, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Cómo así? Aquí es donde comenzamos a analizar qué es lo que está pasando acá. Come solo verdura, legumbres, ¿cierto? Dice aquí, dice el judío en virtud de lo aprendido en su formación religiosa y cultural, o sea, la persona que ha sido formada, que yo le ponía el ejemplo de los oficiales, ha sido formado. Y sabe una cosa tan tremenda, que cuando en un batallón, en esa época, en un batallón, ya cuando salía de graduado como oficial, se notaba cuál era el oficial de la escuela y cuál fue el oficial que se hicieron de soldados profesionales. Se notaba en su comportamiento, en su lenguaje, se notaba. No era una discriminación, no, se notaba, se notaba. Y aún en la forma de mandar los soldados, en la forma de enfrentar los problemas, en la forma de solucionar los problemas. Igualmente pasa acá. Había una cultura en los judíos
todavía no había procesado la decisión de Dios de incluir a los gentiles, de incluir a los gentiles, sin la necesidad de aplicar toda la alajá, que es lo que significa la ley oral. O sea, una cosa es, ¿cierto? Es como cuando usted llega, usted ya tiene un doctorado en X disciplina o profesión. Entonces tiene el doctorado y llega el que apenas está terminando la carrera profesional. Usted ya un doctorado, usted ya tiene una estructura, usted ya tiene un contenido, usted ya tiene una trayectoria, usted tiene cosas aprendidas. En cambio, el otro viene, ¿cierto? Más bien con lo básico, que es fundamental, con la fuerza, con la inocencia, que es buena porque no le ve problema nada en hacerlo y cuál es el problema y ya. Y en cambio el otro, no, un momentico, por ahí no es, ya me pasó ahí, a mí ya me pasó esto, en cambio el otro no le ha pasado, entonces no tiene problema. Entonces igualmente pasa acá. ¿Cuál es el ejemplo típico? Hechos 10:5, vamos allá, vamos a Hechos 10:5. Al menos vamos a compartir esto de Hechos 10:5, perdón, Hechos 10:15, Hechos 10:15, perdón, Hechos 10:15. Vamos allá, a Hechos 10:15. Hechos 10:15. Mire lo que dice. Está hablándole, veámosle el versículo 10. Desde el versículo 10. Está hablando Pedro. Pedro es un hombre observante de la Torá, es un hombre judío, es un hombre que es celoso, ¿cierto? De lo que él cree y ha sido formado como judío, como judío, de escuela, digámoslo así, de escuela, de formación, de parte intelectual, parte de manejo de personal. Estoy hablando del ejemplo que estoy poniendo del ejército. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Estoy en Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Presten atención a esto. Le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? ¿Qué es un éxtasis? A ver los que... Una ¿Una qué? visión, Una visión. visión. Una visión. Muy bien, Amparito. Muchas gracias. Una visión. O sea, que no es que esté pasando. Tuvo una visión. Y vio el versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Ojo, algo semejante a un gran lienzo. ¿Qué era un lienzo específico? No se sabe, porque dice que era algo, junto, ¿cierto? Algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Mire esto tan tremendo. ¿Qué pasó? Versículo 14. Perdón, 13. Y le vino una voz, acuérdese, está en una visión. Levántate, Pedro, mata y come. Ah, aquí fue, hermano. ¿Qué Levíticos 11? ¿Qué comida no sé qué? ¿Qué te tata? No, no, aquí, hermano, aquí fue la de nosotros. Esta la agarro, esta no me la quita, esta no me la quita, esta es mía. Y hacer lo que nos parece, ¿cierto? Hacer lo que nos parece. Entonces dice, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, 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 porque ninguna cosa común, ojo, o inmunda he comido jamás. Ah, ¿cómo así? Este Pedro está, pero bien radical Pedro. Entonces viene y dice, el Señor le dice, venga Pedrito, no es así. Volvió la voz a él la segunda vez. Ah, aquí lo está aseverando. Mire que Dios lo está confirmando. Lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Ay, hijo de madre. Y vuelve y le confirma.
versículo 16. Y se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces, 3 veces. O sea que a mí no me vengan con cuentos que no puedo comer lo que yo quiero. Yo puedo comer culebra, cocodrilo, puedo comer cucaracha, lo que sea, hermano. Ahí dice que reptiles, ¿cómo es que dice? Cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Lagartija, todo. Ahí dice. Pero si tú sigues leyendo el pasaje, si tú sigues leyendo el pasaje mismo lo va a aclarar. Pero ese no es el tema hoy. Este no es el tema hoy. El tema es que Pedro habla una palabrita, 2 palabritas. Dice, yo nunca he comido, ojo, no he comido cosa común o inmunda. 2 cosas, dice él. Y cuando vamos a mirar qué es común y qué es inmunda, si usted puede mirar en su estrón, en su Biblia, hay 2 cosas ahí. Esto nos va a ayudar con el tema de que, y ser el débil de la fe es exclusivamente con la carne. Ojo, con la carne. Yo ya lo entendí, no lo entendía antes. Hablando con mi esposa es que lo entendí. Ya lo entendí, que es con la carne específicamente. Mire lo que dice Hechos, Hechos 10 en el versículo 15, perdón, en el 14, dice común e inmunda, ¿cierto? Dice común, dice el koinos, G2839, común, literalmente, compartido por todos, varios. Ceremonialmente, ojo, ceremonia, ahí ya lo clasifico, ceremonialmente, profano, inmundo, común. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea que se usaba, ahí tiene que ver con ceremonia. Y lo otro, el inmundo, el inmundo, dice el G169, acasartos, como partícula negativa o un derivado presunto, significa impuro, ceremonialmente, moralmente, lujuria o específicamente demoníaco, inmundo. Es diferente a lo otro. Aquí lo que vamos a mirar es que esta palabra inmundo tiene que ver con lo tamé. ¿Dónde aparece lo tamé? En Levíticos 11. Si tú vas a Levíticos 11, tú vas a Levíticos 11, en el versículo, si ustedes me ayudan, los juiciosos, todos son juiciosos, espero que todos se desmediten, muchos se apresuren a ayudarme, todos, todos los que estamos aquí presentes, donde dice la palabra tamé, en el versículo 11, capítulo 11, en el versículo, a ver, ¿dónde aparece tamé? A ver, ¿quién me ayuda? En el capítulo 10 aparece tamé en el versículo 10, pero en el 11 ¿dónde aparece? Levítico 10:10. Entre tanto, tato, de esta, tamé, sí. 29:31. Está en el versículo, en el 11, está en el 5. 11:5, 11:4 también aparece. 11:4, ahí está. 11:4 donde habla de lo que es alimento. Dice, pero de todos los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Inmundo es 29:31, que es tamé. El tamé es el H29:31. Dice impuro en un sentido religioso, dice aquí, amancillar, contaminar, impuro, inmundo, inmundo, menstruo, suciedad. Cuando estamos hablando de tamé,
Si no se puede presentar en el sacrificio, es que no es apto, no es compatible con Dios. Ahora le dice común. ¿Qué es común? Común es el que es alimento, pero que tiene un defecto físico. Vamos a Levíticos, perdón, a Éxodo 12, hablando de pesa, Éxodo 12, versículo 5, dice, dice así, el animal, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, sin defecto. O sea que Pedro comía alimentos según Levíticos 11, pero que no tenía defecto físico. Nunca he comido lo común ni lo inmundo. Entonces sigo leyendo. Vamos a seguir leyendo otros pasajes. Levíticos 1:10. Levíticos 1:10. Mire lo que dice acá. Si su ofrenda para holocausto fuere de el rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Sin defecto. Peguemos un saltico a Levíticos 22. Levíticos 22, del 21 al 23. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, o para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Buey o carnero que tenga más o de, perdón, o que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Ahí no está hablando de que si puede comerse o no puede comerse. Ahí se puede, está hablando desde que no se puede ofrecer en el altar del Señor. Porque en el altar del Señor no puede haber nada que tenga defecto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro en Hechos capítulo 10, cuando dice, yo no he comido, ¿cierto? Porque ninguna cosa común o inmunda, cuando está hablando de inmunda es tamé, es decir, que no es alimento, que no aparece en Levíticos 11, que se puede comer, no es compatible con Dios, y común es que es alimento, pero que tiene un defecto, le falta una patica, tiene una enfermedad, ¿cierto? Se puede aliviar, se sacrifica y se come, pero se come en la casa, no para el altar, no para el sacrificio. Entonces, hol, profano, significa que a pesar de ser compatible con Dios o tahor o alimento, no es apto para el culto sagrado, no es apto para el templo. O sea, al templo no se podía llevar animales defectuosos para el sacrificio. Entonces, un corderito con defecto, que le falta una pata, que le falta una oreja, que no tiene un ojo, no era hol, común. No se podía llevar al templo, pero sí comer. Ojo, pero sí comer. Entonces, común, hol. Voy a escribirlo aquí en el chat. Común, Perdón, amor, y por eso es que Dios le está dando esa visión a Pedro, porque esa era su debilidad. Él no había entendido que esa categoría de hol no era para la casa, sino para el templo. ¿Por qué? Porque la ley judía decía que ellos ni siquiera podían comer hol, o sea, habían trasladado esa ley a las casas. En eso consistía la debilidad de Pedro, ahí. entonces aquí es tamé. Ahí les compartí los dos, ¿cierto? Lo común y cada uno, ¿cierto? Entonces, aquí, en este ejemplo que estamos poniendo de Pedro,
Ya si tú sigues leyendo el pasaje de Hechos 10, ahí le va a aclarar que no está hablando de alimentos, sino que está hablando de personas. Así que este concepto hall solo era para el contexto del templo. Ya ellos, por su costumbre como judíos, como acaba de decir mi esposa, lo llevaron a la casa. Pedro ese era, y para Pedro era una cosa terrible que le hubieran invitado, ¿cierto? Unos gentiles, en este caso Cornelio, un militar, un general, ¿cierto? Pero el judaísmo rabínico estableció que hol, lo profano, todo alimento preparado por un gentil, así que solo les era permitido comer verduras, legumbres, si eran preparados por uno que no era judío, por un gentil, por un gentil, por un gentil. Esto quería compartirles, mis amados. ¿Hay alguna inquietud, algo para corregir, algo para aclarar? Porque esto continúa, este versículo 2 nos lo sigue aclarando y eso lo hacemos dentro de No 8 días. compartí.